en esta zona tan random va a empezar esta especie de vlog, primer vídeo que grabo para el canal secundario directamente, esto no es un directo. Estoy en el evento europeo de la juventud, más conocido como el AI. Básicamente estoy en Estrasburgo durante 2 días y esto es como un evento de jóvenes donde va a haber diferentes actividades. Hay un evento principal del Parlamento Europeo, que lo tengo por aquí detrás, que me ha apartado justo por el tema del sol. Esto de ahí es el Parlamento Europeo, que ahora iré y lo veréis. Así que es una intro un poco extraña y es la, creo que segunda vez en mi vida que grabo algo directamente estilo vlog. Así que bueno, espero que lo paséis bien con el vídeo, sobre todo que tengáis un poco los vibes, esos feelings de toda la peña que hay por aquí, porque al final hay como 10.000 jóvenes en total de un montón de países, no solo de la Unión Europea. Y si queréis os voy enseñando un poco de los stands que hay por aquí. Bueno, si queréis también, queráis o no, lo voy a enseñar, o sea que estáis obligados a comeros el vídeo sí o sí, porque he visto que hay un stand del Esperanto, hay un montón de cosas de organizaciones europeístas y demás, y básicamente cada persona va eligiendo las actividades que se quiera apuntar. Esto se hizo con un montón de tiempo de antelación, porque si no se petan, y ya digo, hay un montón de gente y parece que hay 700 huecos por una actividad, por ejemplo, y luego se llena enseguida. Esto es un evento que sucede cada 2 años, aunque es verdad que en 2022 no se hizo por tema de pandemia y demás. De hecho, yo he estado aquí en 2 ocasiones, en 2018, que estaba como becario del Parlamento Europeo, y también en 2020, y ya era un poco por saco, porque había que ir con las mascarillas, todo cubierto, e incluso al aire libre, era bastante por saco. 2022 se iba a hacer, pero otra vez por tema de la pandemia se dijo, mira, lo vamos a aplazar, y se ha hecho ahora, 2023. Bueno gente, pues ya estoy delante del stand donde va a empezar la actividad por la cual me han invitado, el European Students Union, que es la Unión Europea de Estudiantes, esa sería la traducción. Tengo aquí detrás el stand, os iré enseñando cositas porque básicamente lo que quieren hacer es explicar cómo trabajan los diputados, cómo eligen sus comisiones, estas movidas que en el canal principal alguna vez hemos visto, la verdad, y básicamente lo que van a hacer luego es representar una sesión plenaria, entonces como si fueran eurodiputados, rollo, imagina ser eurodiputado, pues eso es lo que van a hacer. Entonces lo que hacen es que se han apuntado pues bastantes participantes, serán como 40 ayer, hoy serán más o menos lo mismo, y lo que tienen que hacer es leer un informe del Parlamento Europeo sobre un tema. El día de ayer era sobre el tema de discriminación, y ver las diferentes posiciones de los diferentes grupos políticos del Parlamento Europeo, y a partir de ahí pues tienen que decir, ah, pues mira, este grupo político está a favor, en contra, tiene este matiz, tiene esta postura. Lo debaten entre todas las personas que están en cada grupo político, todos los participantes, y a partir de ahí luego votan a mano alzada si están a favor o en contra. Y también lo guay es que vienen eurodiputados como tal, reales, para explicarles cómo son elegidos, las comisiones cómo las eligen y un poquito la vida de eurodiputado. Y creo que está bastante guay, la verdad. Ese contacto en persona con eurodiputados en el propio Parlamento Europeo, pues la verdad es que está bastante bien. Y lo guay también de esto es que te vas encontrando peña que conoces como el gran Emilio Ordiz. ¿Qué tal, Emilio? ¿Esto dónde se emite? Mi canal secundario. Te imaginas en directo, 40.000 personas. Ajá. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo dirías que está yendo el AI? Mucha gente, han invitado aquí a todo el mundo. ¿Dirías que merece la pena venir? Sí, por lo menos una vez. Sí, una vez sí, una vez sí. Es verdad que es bastante recurrente, sí, todo bastante parecido, pero una vez sí que por probar, por vivir la experiencia, yo creo que es una buena experiencia. Si tienes entre cuántos, entre 16 y 30, ¿no? De hecho, claro, a mí nos queda un AI más posible, ¿no? No, porque... Claro, el siguiente 2025. Ah, sí, cierto. Y ya nos queda uno, se chapa. Porque ya el siguiente nos tocaría con 31. O sea que no. Sí, ya estaremos jodidos. Pues ya tenéis la opinión de Emilio, también ya digo, está guay porque vas conociendo aquí a gente y si no, pues te vas reencontrando con gente que ya conoces o peña que vas saludando de manera random. Vale, hay un stand bastante guay que creo que os va a molar porque es del tema del Esperanto, lo tenemos ahí detrás, uno me ha reconocido, así que vamos a preguntar por esta movida del Esperanto a ver qué están haciendo, porque ya digo, hay diferentes stands con diferentes cositas y como esta sé que es una que os interesa y el canal principal ha molado mucho, vamos a preguntar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada. Me siento un poco atacándose aquí con la cámara, pero ¿cuál es el objetivo de estar aquí hoy? Pues es participar en el evento europeo de la juventud. Nosotros participamos dentro de la Organización Internacional de Jóvenes Esperantistas y la idea es hablarle a los jóvenes que están participando en el evento de qué es Esperanto, para qué sirve y cómo puede serle útil a ellos. Es que la cámara porque habla de Esperanto como tal, entonces, ¿podéis decir, no sé, tenéis alguna frase guay en Esperanto? Algo que suene como guay, ¿sabes? En inglés hay muchas cosas que suenan guay de por sí, pero algo que tengáis en Esperanto. Lernu Esperanton, exemple. Ni estas moyosa homoy. Vale, y eso significa... Aprende Esperanto, somos gente muy guay. Vale, ¿hay alguna palabra en Esperanto que sea igual que en español? ¿Sabes? Alguna que digas tú, no significa
típica alfombra, pero se dice alfombra, ¿sabes? El típico false friend. ¿Hay alguno? Hay muchos que se parecen, pero de hecho que es igual. Verda, esta es verde. Verde es verda, vale. en esperanto. Hay verbos, no sé, pasar es passi. El esperanto tiene muchas palabras de raíces latinas, o sea que al final se parece mucho, hay muchas palabras parecidas al español. ¿Y utilizáis el esperanto a diario, semanalmente? Hombre, en la organización entiendo que sí, ¿no? Sí. Vale, pero ¿entre vosotros lo utilizáis o decís, nada, hablamos en inglés o en español o qué? No, No, la usamos verdad es que no. esperanto. Nosotros nos conocimos por trabajar en la organización, sí que luego es como muy habitual que hablemos en esperanto, porque nos conocimos hablando esperanto. Vale. Hostia. Y como la organización también tiene voluntarios, pues los voluntarios también hablan en esperanto 24 horas al día, porque trabajan y son compañeros. Y además también se puede usar, hay libros que están en esperanto, hay páginas web, hay incluso redes sociales hechas en esperanto, entonces puedes intentar usarlo en tu día a día de muchas formas. ¿Hay algo característico de gente que habla esperanto que digas tú? Este puede ser que sí. Algo que digas tú, la igual forma que de lleve vestir, una de chapa andar o un pin, o... una chapa o un pin suele Hombre, ser claro. habitual. Ya, Suele ya. haber algo verde por ahí, puedes intentar imaginar. Algo verde, vale. Porque Sí, el color porque el color oficial, de ¿no? esperanto es el verde. Ok, sí. vale. Y si Pero no... y más allá de eso es gente Es que normalmente claro. le gusta aprender lenguas, idiomas, y además del esperanto hablan pues otras tantas. Sí, Vale. si ves a alguien que habla muchas lenguas, sueles preguntarle de paso a ver si también habla esperanto. Bueno, pues no quito más tiempo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por esto. Bueno, gente, pues ya veis, aquí hay personas haciendo sus cositas de organizaciones y demás, en este caso el esperanto. Si veo alguna otra guay la grabaré y también les pregunto cositas que puedan ser interesantes para esta especie de blog random que estoy haciendo hoy. Estoy en el punto del Parlamento Europeo de Estrasburgo que no enseñarán los medios, lo que nadie quiere que veas, y es el pasillo que demuestra que seguramente toda esta arquitectura del Parlamento Europeo, al menos de Estrasburgo, no está bien hecha del todo, la verdad. Y es que aquí detrás de mí, diréis, ¿es un efecto óptico? ¿Por qué el pasillo parece más pequeño? No, el pasillo es más pequeño, o sea, el pasillo tendrá medio metro de altura y es un pasillo que puedes evitarlo bajando por un ascensor, cruzando hacia otra parte del edificio, volviendo a subir al ascensor, o puedes cruzar aquí a gatas. De hecho, yo vi en su momento, en 2018, a una funcionaria aquí, con además falda larga y todo, tener que pasar a gatas. Estoy sentada en el suelo y mirad, en mi opinión, este es el punto más desconocido del Parlamento Europeo de Estrasburgo y seguramente el más entretenido. O sea, a mí me cuentan esto y ya merece la pena al menos subirte a las 5 plantas para verlo, porque no te desperdicio tener el techo a la altura de tu cintura, de verdad, es maravilloso. También un apunte negativo que voy percibiendo por la gente que está yendo a actividades por aquí y demás. A ver, apunte positivo, pues hay bastantes evidentemente, que puedes interactuar con otras personas, otros jóvenes de Europa y también de países que no son de Europa, pero la parte negativa, como en todos los eventos, al menos que tienen que ver con política, en base a mi experiencia personal, es que la conversación puede ser al menos de una vía únicamente y a lo mejor hay como mucha chapa y entonces no es tanto como un intercambio de ideas o un diálogo, al menos con figuras top, que suelen ser los que dan las charlas. Y ya poquito más que contaros, la verdad. Esto que escucháis ahora ya es mi voz en off, estando en casa, tranquilamente, porque bueno, dejé de grabar porque prácticamente me rompí la mano derecha, se ve que del trabajo, del esfuerzo que llevo haciendo estas últimas semanas. Aprovecho para dar las gracias nuevamente a la European Students Union por querer contar conmigo para esta actividad y espero que el resto de cosas que os he enseñado en este blog tan random os hayan gustado, porque luego el resto del tiempo que no estuve grabando pues estuve paseándome por el Parlamento, estuve mirando actividades que estaban por las carpas de ahí del Village y también estuve en una especie de tumbonas tranquilamente tomando heladito, que hacía bastante calor, unos 30 grados que hicieron a veces un poco duro la verdad el día. Pero bueno, este es el fin del blog, muchas gracias por haberlo visto y como siempre sabéis, dejad un pedazo de like, suscribiros al canal y aquí seguiré contando las novedades de Europa y de la Unión Europea.